con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenidos a este nuevo capítulo, a esta nueva edición de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. El tema de hoy es las AFP. Nuestro invitado, Rodrigo Pérez, ex ministro de Vivienda del gobierno de Piñera, de Sebastián Piñera, perdón, y ahora hace un mes y medio más o menos, nuevo presidente de la Asociación de la AFP, del gremio. Muchas gracias por venir, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación, Iván. Un tema muy importante. Bueno, Rodrigo, tú llegaste en un momento bastante complicado o entretenido, depende cómo uno lo vea, en el que el sistema que tenemos actual está siendo atacado de diferentes frontes. Hay reformas, hay una comisión que va a plantear reformas, y también viniste desde el punto de vista político, un gremio dividido, que estaba complicado, hubieron divisiones internas con algunas AFP con una visión diferente a lo que hay que hacer. Tú llegaste a reemplazar a una persona histórica y acá te tenemos. ¿Cómo está el debate y cuáles son los puntos que desde el punto de vista de ustedes son los claves? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un tema demasiado importante al cual hay que dedicarle un esfuerzo grande para seguir mejorando el sistema de pensiones chileno. Y yo diría que, a mí me tocó trabajar hace 20 años en esta industria. Y por lo tanto tenía una cierta cercanía a ella, y los desafíos han cambiado radicalmente. O sea, hoy día lo que uno ve, y no solo en Chile, en el mundo, que todos los sistemas de pensiones, pero especialmente los de reparto, porque hay básicamente dos tipos de sistemas de capitalización y de reparto, han pasado por dificultades muy serias por los cambios demográficos y económicos que hemos visto en términos de expectativas de vida y caídas de tasa de interés en todo el mundo. Entonces, eso está planteando desafíos a la industria o a los sistemas de administración de fondos y de pensiones muy grandes. Y yo diría que en Chile hay como una dualidad bien especial. Por una parte, si uno analiza lo que ha sido el resultado de la gestión de los fondos de pensiones, ha sido muy buena. Espectacular incluso, se podría decir. ¿Por qué? Porque durante los 33 años que ha existido este sistema de capitalización individual de ahorro de los trabajadores chilenos, se ha logrado tasas de rentabilidades muy buenas, en promedio un 8,5% real, y si uno ve todo el ahorro que hay acumulado en los fondos de pensiones, que son cerca de 160.000 millones de dólares, un poco más, el 70% de eso corresponde a rentabilidad y solo un 30% aportes que han hecho los trabajadores. También la propia OECD publica rankings de rentabilidad de los distintos sistemas, y Chile aparece entre primero y tercer lugar. Por otro lado, los costos también están por debajo de la media y de la mediana del mundo. Entonces, lo esencial, el encargo de la ley, que es administrar de forma rentable y segura los fondos de los trabajadores, las AFP lo han hecho muy bien. Ahora, ¿basta con eso? No basta. Claro, porque esa es la gran crítica de que, que efectivamente todo lo que tú dices efectivamente es cierto, pero la plata que están recibiendo en promedio, yo sé que los promedios son a veces cuentan una realidad no tan real, pero son los números que son, algunos lo llaman indignos, otros lo llaman que si no indignos, que no son justos, y esas son las críticas que más se le hace. Y por otro lado, que ustedes ganan mucha plata y ganan cuando los fondos suben y ganan cuando los fondos bajan. Sé que hay algunas medidas, sobre todo de hábitat, que quieren cambiar un poco, pero esa es una de las críticas más grandes. Bueno, la verdad es que la performance ha sido muy buena, pero no basta. Y yo creo que en el tema de los promedios hay que tener cuidado. Yo recuerdo un profesor de estadística que decía que los promedios conducen a equívocos. Claro. Yo me como 2 manzanas, tú no te comes ninguna, en promedio nos comimos uno cada uno. Por eso lo cual el promedio dice, da a entender una realidad que no tiene nada que ver con
con la verdad, o Claro. con la realidad dura, digamos. Claro. Entonces, yo sé que se ha hecho mucha referencia al promedio de pensiones que pagan las administradoras de fondos de pensiones, pero en ese promedio hay gente que ha cotizado 20, 30, 40 años y hay una gran cantidad de gente que ha cotizado muy poquito, por lo tanto no estaríamos hablando incluso de una pensión en esos casos. Hay, por ejemplo, más de o cientos de miles de mujeres que para poder acceder al bono por hijo nacido, la ley les exige que tengan que cotizar un mes y así se accede al bono. Entonces hay una gran cantidad de gente que ha cotizado un mes y sin embargo, por lo tanto, tiene un pago que es una pensión, pero en realidad eso no es una pensión, es el pago de un bono. Por lo tanto, el promedio realmente no dice mucho. Hay un estudio que hizo el DICTUC de la Universidad Católica donde analizó un trimestre completo de todas las pensiones que pagaban las AFP para personas que hubieran cotizado 10 años o más, que es súper poco, Iván, porque pretender financiar una pensión que hoy día los hombres están viviendo 25 años más, creo que vemos ese tema demográfico después, pero por 10 años de cotización es bastante poco exigente. Bueno, lo que se vio es que para quienes cotizan regularmente, sí se pagan pensiones que tienen buena relación con el salario de la vida activa. Y de hecho este estudio mostró que en el caso de los hombres se llega a un 87% de tasa de reemplazo, considerando el promedio del salario de los últimos 10 años, y 58% en el caso de las mujeres. Por lo tanto, uno podría decir que en realidad el sistema es capaz de pagar muy buenas pensiones, pero se requiere de que se cotice regularmente, y ahí es donde encontramos un problema grave. Fíjate que si uno hace un corte en cualquier instante del tiempo, tenemos en el sistema 9,6 millones de afiliados, gente que pertenece a alguna AFP. Sin embargo, solo 5,5 millones cotizan. Entonces, y eso se repite permanentemente. Entonces, quiere decir que hay una gran proporción de la población que no está cotizando. Entonces, si no están cotizando, no van a llegar a tener ahorros suficientes para financiar una buena pensión. Y lo que hay detrás de eso es un problema importante en el mercado del trabajo. Hay muchos casos de independientes, gente que recibe horario y mucha precariedad en el empleo, de gente que entra y sale de la fuerza laboral, pero la cobertura es muy grande, son 9,6 millones de personas, es más que la fuerza de trabajo, y desgraciadamente lo que vemos es que se cotiza muy poco. Entonces, con esa bajísima densidad de cotizaciones es muy difícil llegar a juntar recursos suficientes para financiar una pensión que guarde relación con el salario. Mira, tú vienes de haber estado 4 años en la trinchera política como ministro, como dices, trabajaste hace 20 años en la industria, ahora asumiste un rol, una industria que, como te digo, es uno de estos pilares del modelo que de ciertos sectores está tan cuestionado, y ahora hay una comisión de Jesús Bravo que va a venir con sugerencias o recomendaciones de qué hacer. Tú tienes agrupando a las AFP y al mismo tiempo se viene una AFP estatal. Políticamente es muy difícil, hay dos cosas que hay consenso mundial y que acá se toca, pero se hace poco. Uno, tú lo tocaste, que históricamente, demográficamente, el mundo está viviendo más. En Chile las expectativas de vida han aumentado en un 20% o 23%. 44% desde que partió el sistema. Claro, y en los últimos 10 años un 22%. ¿No? Entonces es muy simple, la gente está viviendo más y sigue retirándose entre los 60 y los 65 y también cotiza muy poco. No, ahora ¿quién tiene que darme la cotización? Si el gobierno, si el Estado, si el empleador, también es parte del debate. Pero políticamente, ¿cómo se zanja eso? Porque nadie políticamente quiere decirle a la gente, oye, usted en vez de trabajar hasta los 60 o los hombres a los 65, ahora como en Australia propuso el gobierno, y Australia es un gobierno progresista, hasta los 70. Y en vez de ahorrar la cotización del 10, va a tener que subir el 13 o el 15%. El sistema de reparto, que mucha gente dice, no, era el 20% y por 20 años. ¿No? Entonces, ¿cómo políticamente vamos a llegar a arreglar? Porque esas dos cosas son verdades, son hechos de la causa. Ahora, ¿cómo lo metemos en el proyecto que solucione el problema del nuevo sistema de pensiones de Chile?
Bueno, ¿ustedes tienen algunas propuestas en el tablero? Sí, nosotros hicimos unas propuestas y como siempre, ante problemas complejos, las soluciones también son complejas. Yo creo que hay que abordarlo desde distintos ángulos y tú señalaste algo muy importante, el caso de Australia, pero fíjate, Iván, si es que uno ve lo que ha pasado en el mundo en los últimos 18 años, más de 70 países, creo que son 73 países, han aumentado la tasa de cotización, que en Chile es bastante baja. O sea, nosotros tenemos una tasa de cotización de 12,5%, incluyendo lo que va al fondo, más la comisión y el seguro, porque hay un seguro de invalidez y sobrevivencia, versus cerca de un 20% el promedio de países OECD. Este es un programa económico, así que esas referencias son importantes. Entonces, tenemos una tasa de cotización mucho más baja que el promedio de países de la OECD. Y como tú bien señalabas, esto está pasando en otros lugares. Entonces, más de 70 países en los últimos 18 años han aumentado la edad de jubilación. Más de 40 han aumentado la tasa de cotización. Claro. Más de 40 han aumentado la edad de jubilación y más de 40 han tenido que disminuir los beneficios porque en los sistemas de reparto no les da. Claro. No solo no les da, sino que tienen además unos hoyos fiscales enormes. Fíjate que el caso de Grecia, por ejemplo... Sí, bueno, Grecia, España, Italia, los países mediterráneos... La deuda implícita de Grecia, si uno trajera a valor presente lo que ellos han comprometido a pagar en pensiones, con un sistema de reparto, es 9 veces el PIB. En el caso de Italia, 5. En el caso de España, 2,5 veces. O sea, esas pensiones no se van a pagar. Es imposible. Entonces, yo creo que el problema es complejo y requiere soluciones que vayan, por una parte, a tratar de minimizar las lagunas previsionales, ojalá poder aumentar algo la edad de retiro, aumentar la recaudación. Por ese lado van las propuestas. Pero ¿cómo se va a hacer políticamente si esa propuesta está en el tablero y la ha dicho economistas de la centroizquierda y economistas de la centroderecha si uno quiere usar la métrica tradicional izquierda-derecha? Pero el tema está ideologizado, la legitimidad del sistema es cuestionado por algunos, incluso eso, la respuesta del gobierno, una de las respuestas del gobierno actual de que una AFP estatal va a tener un rol, pero también legitimiza el sistema, le da cierta legitimidad. ¿Cómo se va a zanjar políticamente? ¿Cómo van ustedes que hacer el debate? Yo creo que tenemos un ejemplo pasado reciente que fue bueno. Yo no tengo ningún problema en reconocer que lo que hizo la presidenta Bachelet y la Comisión Marcel en su oportunidad fue una buena reforma. De hecho, se introdujo básicamente el pilar solidario, que es muy importante porque lo que busca el pilar solidario, el sistema chileno tiene 3 pilares, que es bueno que los recordemos. Está el pilar solidario, que es para apoyar a quienes, al 60% más vulnerable de la población, que no alcanza dentro de su vida de trabajo, por las razones que sea, a cotizar suficientes recursos para financiar una pensión. Está el pilar obligatorio, ¿verdad? Que estamos todos los trabajadores dependientes obligados a cotizar un 10% de su salario. Y está el pilar voluntario, que es que quienes quieran mejorar esa pensión voluntariamente, hay incentivos tributarios para que lo puedan hacer. Yo creo que eso fue un ejemplo de un caso de una buena reforma. Yo creo que en este caso tenemos la oportunidad también. La Comisión Bravo está oyendo una serie de actores diferentes y va a hacer un diagnóstico y una propuesta. Y tenemos que lograr, ojalá, el mejor consenso para proponer cosas que la ciudadanía acepte como necesarias y que van a mejorar las pensiones. Hoy día, a pesar de que las AFP lo han hecho bien, como decíamos, hay una brecha de expectativas de la cual tenemos que hacernos cargo. Hay mucha desinformación. La gente en general no entiende el sistema, no lo conoce, no sabe cuántos recursos tiene, no sabe cuánto cotiza, tampoco saben cómo se calcula su pensión. Yo creo que mirando para atrás, digamos, hay un tema de educación, de capacitación previsional que es muy importante. Y de percepción. Y de percepción que tenemos que cambiar hacia el futuro definitivamente, logrando que la gente participe y se informe mejor. En Australia, por ejemplo, el caso que tú señalabas, hay un grado de conocimiento muy distinto de lo que hay en Chile. Bueno, una de las cosas, yo te voy a pegar un par de críticas y respóndeme cómo las ven. Las AFP ganan mucha plata. Las AFP dicen que no, que los retornos, pero en los últimos año y medio han venido 2 grandes gigantes del mundo financiero de Estados Unidos a comprársela, y los americanos cuando invierten no lo hacen
por ser buena onda, lo hacen porque creen que pueden no rentabilizar eso y ganar plata. Entonces, no, la crítica dice, no, que cuando responden con números, dice, no, porque si tú miras el ROE y el REO, la verdad que la rentabilidad de la AFP no es tanto. No, entonces, una crítica, la AFP gana mucha plata y como tienen un rol social, no deberían ganar tanto. No. Bueno, yo creo que toda actividad humana, cualquier actividad profesional que uno desarrolle, merece una retribución. Y todos los que trabajamos en algo esperamos que nos paguen por ese trabajo. En este caso, las AFP tienen un mandato muy delicado, que es administrar en forma rentable y segura algo muy importante, que son los recursos que van a financiar la tercera edad. Entonces, a mi modo de ver, lo lógico es que ese esfuerzo que se ha hecho muy bien sea remunerado adecuadamente. Y yo creo que respecto de que ganan mucha o poca plata, es una industria súper competitiva. Las AFPs compiten duramente, compiten por calidad de servicio, con sus redes sucursales, compiten por rentabilidad. Uno ve permanentemente que están publicitando que tuve la mejor rentabilidad, sí, pero hay otra de las críticas. Compiten también por comisiones. Y las comisiones en Chile... pero desde que empezó la licitación, antes eran muy altas, se han bajado radicalmente en los últimos 4 o 5 años con la introducción de medidas de regulación. Yo creo que hay bastante mito en eso. De hecho, el promedio de la comisión es un 1,4% del flujo, pero la forma de medirlo y poder compararlo es cuánto representa eso sobre el stock de inversiones, ¿verdad? Que es como cobran los fondos mutuos. Claro. Y en promedio, las AFP están cobrando un 0,65%. La propia OECD, en su informe sobre pensiones, publica una estadística donde compara ese 0,65 con otros países y estamos claramente por debajo de la media y por debajo de la mediana, y es mucho menos de lo que se cobra en cualquier industria de fondos mutuos. Por lo tanto, el costo es bastante razonable, incluso bajo, uno de los, diría, claramente por debajo del promedio en el mundo para sistemas de administración de pensiones. Pero a eso llegamos, no, es verdad lo que dices tú, las cifras efectivamente, pero no fue una cosa voluntaria, se le metieron las licitaciones, la AFP modelo, después llegaron... ha influido y yo creo que hoy día tenemos una competencia muy intensa en materia de comisiones porque estos nuevos actores han entrado con comisiones muy bajas, pero ojo, o sea, mucho más bajas que el resto, pero ojo, tiene una estructura de costos también diferente. Una que tiene el sucursal. Claro, exactamente. Entonces, son estructuras de costos no directamente comparables unas con otras, pero en cualquier caso, yo creo que la competencia es buena y la industria está acostumbrada a competir y la competencia solo trae cosas buenas para los afiliados, para los pensionados, porque hace que cada empresa se vea obligado a sacar lo mejor de sí. Y eso creo que es un principio bueno que hay que tratar de cuidar y preservar. Y en ese sentido, tú comentabas la irrupción de la AFP estatal. Yo creo que la industria no tiene problema con la competencia, pero lo que sí hay que tener cuidado, y este tema hay que estudiarlo muy bien, es que sea competencia en igualdad de condiciones. Porque si no es así, al final termina perjudicando a los ¿Cuál sería el posible conflicto? Yo he escuchado lo que tú dijiste el lunes en un programa de radio, he leído las entrevistas que diste. ¿Cuál sería, resumiendo un poco, lo que más les preocuparía de una AFP estatal, del aspecto que sea un conflicto de interés, de que se use políticamente? ¿Cuál sería? ¿Cuál es lo que les preocupa que podría afectar esta competencia en igualdad de condiciones a la que tú te refieres? Bueno, lo más grave sería que esta competencia sea con recursos, digamos, no en iguales condiciones, en el sentido de que, por ejemplo, cómo se va a llevar a la práctica, porque en el papel, en teoría, la Constitución permite que el Estado entre en una actividad económica siempre y cuando sea en igualdad de condiciones, pero cuando uno entra ya a la cosa práctica es donde se encuentra que pueden haber conflictos. Por ejemplo, si se va a usar la red de sucursales que el Estado tiene a través del ex INP, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se va a hacer? ¿En qué condiciones? ¿Cuál va a ser el precio de transferencia de esa transacción? ¿Cuáles van a ser los criterios con los cuales se van a invertir, por ejemplo, en recursos, no diría de cuando se compran títulos del Banco Central o de la Tesorería, pero cuando se compra el bono a lo mejor de una empresa pública? ¿Cómo se va a fiscalizar este ente que pero ahí el propio Estado va a estar fiscalizándose a sí mismo, ¿verdad? Claro, pero ahí tenemos un tema súper interesante porque
nos queda poco tiempo, pero igual voy a pasar un poquito más largo que otras veces, ¿no? Porque el tema es eso, porque una de las críticas que también le hacen a la AFP, que viene del otro lado, que dice desde el punto de vista de inversión, exactamente ese, dice que las AFP actúan en manada. La verdad que los informes que llegan de todos los bancos y corredoras no mensualmente de cómo han invertido las AFP no hay una díscola, o sea, si están todas vendiendo Corbanca, están todas vendiendo Corbanca, están comprando LAN, están todas comprando LAN. No, la rentabilidad de uno cambia a otra, no mes a mes, son relativamente chicas. Entonces, hay una crítica que las propias ya están politizadas. Y dan el ejemplo el año pasado, cuando el ministro Larraín le mandó durante la crisis de liquidez de Corbanca, ¿no?, que desde Corbanca le echan la culpa a la AFP, este oficio reservado que mandaron para decirle a la AFP, ojo, te tienen la plata, ahora las critican porque había plata en las cascadas, entonces todos tienen miedo, todos venden soki. Entonces, esa misma politización que tú aludes que podría pasar con una AFP estatal, que va a fiscalizar que estén comprando bonos que realmente sean rentables, pero también es una cuestión que se le hace al sistema actual, de que las AFP actúan en manada y son sensibles políticamente. Bueno, no actúan tan en manada. Es cierto que hay siempre la tendencia a compararse con el competidor y eso, digamos, es algo natural, porque yo tengo que tratar siempre de ir un poco mejor que el del lado. Entonces, es como una carrera, yo tengo que ir mirando dónde está mi competidor para tratar de hacerlo un poco mejor que él. Pero las carteras no son idénticas y hay diferencias en rentabilidades que a veces llegan al 1% entre distintas AFP y tienen todos los incentivos para competir y lo hacen. Entonces, pero hay un principio que ha sido muy importante, que ha sido el del giro único y del que no haya otros intereses cuando se manejan las inversiones de los afiliados, más que sacar la máxima rentabilidad al mínimo riesgo. Y ha sido muy importante, por ejemplo, que no se pueda invertir en ningún activo relacionado con el mismo grupo empresarial, para evitar ese tipo de conflictos y para que los recursos de los afiliados estén bien resguardados. Y fíjate que una de las cosas que incluso reconoció la Comisión Marcel fue que el sistema era capaz de dar buenas pensiones a quienes cotizaban regularmente y que era un sistema que no estaba en crisis y que además no había habido ninguna pérdida a lo largo de estos 33 años, algo bastante notable. Nunca ha habido un desfalco, nunca ha habido un problema con cómo se administran los fondos de los trabajadores. Yo creo que eso es un gran logro de la industria y del sistema, un sistema que ha sido bien fiscalizado por el Estado, que la superintendencia ha ejercido de muy buena manera su rol, cuidando que se respeten las reglas, en fin, todo eso ha funcionado muy bien. Un actor estatal tiene un pequeño conflicto, ¿verdad?, o un posible conflicto en esa materia, cuando invierta, por ejemplo, en empresas del Estado, cuando sea el mismo que se está fiscalizando, o cuando haya un contrato, por ejemplo, de servicio con otra entidad del Estado, en qué condiciones va a ser, o cuando tenga que participar en un mercado y determinar los precios, cuál va a ser la rentabilidad que se le va a exigir a esa inversión de todos los chilenos, ¿verdad? Entonces, son preguntas que hay que hacerse y que nosotros, bueno, el proyecto de ley acaba de salir, la verdad no hemos tenido todavía el tiempo para emitir un juicio definitivo. Yo estoy planteando muy por encima algunas aprehensiones que tenemos que analizar con más detalle. Mira, que la última pregunta que te quiero hacer es la de la propuesta, porque nos fuimos en varias aristas, todas muy interesantes, pero la propuesta. Claro, pues la propuesta, desde el punto de vista de nosotros, quizás la más interesante, que causó más repercusión, fue esta propuesta de que uno voluntariamente pueda retirarse, pensionarse unos años más y que haya ciertos beneficios respecto. Explíquenos un poco y por qué él cree que usted es tan importante. Sí, yo creo que es muy importante y fue novedosa. La verdad que la trabajamos en conjunto con la AFP y fíjate que el impacto de retrasar la edad de jubilación en la pensión es muy grande. Una mujer de 60 años promedio que haya juntado 58 millones de pesos en su fondo de pensiones o cualquier mujer que postergue por 5 años la edad de jubilación puede aumentar su pensión en un 52%. Obviamente bajo ciertos supuestos de rentabilidad de 4%, claro, en fin, pero supuestos bien razonables, puede aumentar en un 52% su pensión. Entonces, lo que dijimos es que, bueno, parte de esa mejor pensión, ¿por qué no hacemos que se la pueda llevar en recursos líquidos? Uno podría pensar, en ese caso que te decía yo de 58 millones, una mujer podría decir, mire, mi pensión en vez de subirme 52% a partir del quinto año, que me suba un 26% y
podría ser un retiro líquido de 13 millones de pesos. Yo creo que es algo interesante, puede venir a cubrir una necesidad de liquidez importante a esa edad y es una buena propuesta que combina el que tenemos que aumentar la de retiro. En las mujeres, fíjate que las mujeres a los 60 años están teniendo que financiar una pensión por 30 años casi, 29 claro, años, la mitad de su vida. y cotizan por 15. Entonces, ¿cómo puede, cotizando por 15 años, un 10% del salario, cotizar una buena pensión por 30 años? Es prácticamente la imposible. última pregunta y corta. El aumento de la tasa de cotización, si se va al 13 o al 15 o al 17, como proponen algunos, ¿quién lo debería pagar? Bueno, lo que nosotros pusimos es un cuadro en el cual comparábamos con otros países de la OECD y uno concluye dos cosas muy importantes. Primero, la tasa de cotización en Chile es mucho más baja que el resto de los países. Claro. Segundo, el empleador en Chile contribuye muy poquito comparado con otros países. El empleador tiene que pagar más. Nosotros pensamos que el aumento de tasa de cotización debiera ser de cargo del empleador, tendría que ser gradualmente para que no causara una distorsión en el mercado del trabajo y creemos que hay espacio. El costo previsional en los últimos 5 años ha caído casi un 1%, eso te abre un pequeño espacio, ¿verdad?, para hacerlo en teoría sin ningún impacto y por supuesto se puede ir más arriba. Nosotros no quisimos proponer un número en particular, pero va a depender de a qué nivel se quiera hacer crecer las pensiones. Si se llegara a 13, por ejemplo, las pensiones podrían aumentar un 30%. Así que también sería bueno pensar en algunas precauciones para no desincentivar la cotización, especialmente en los jóvenes. Te tengo que parar porque me pasé, pero mira, nos faltó hablar sobre el debate interno que hay al interno del gremio, más aristas de la propuesta de usted, pero ojalá tengamos otra ocasión en los próximos meses, cuando el tema ya esté más cerca de la legislación, de hablarlo y que vuelva al programa. Pero bueno, este ha sido otro capítulo, otra edición de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Rodrigo Pérez, presidente de la Asociación de AFP, muchas gracias por haber venido, Rodrigo. Perdón por habernos pasado del tiempo y será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Muchas gracias.